muchas gracias por venir a Contrapuntos. También quiero agradecer a Álvaro Nieto, el director de Objective, porque permite que tengamos una conversación con un libro que acabas de publicar, Contar España, del que yo soy el editor. Entonces pongamos nuestro sesgo por delante. La tesis del libro es que la literatura, las novelas, pueden servir para un historiador. Y es una forma de contar la historia contemporánea de España a través de 12 novelas. Y la primera pregunta es obligada. ¿Por qué piensas que las novelas pueden servir a la mirada del historiador? Bueno, por distintas cosas, pero bueno, la primera y obvia es porque las novelas forman parte de la historia. Es decir, las ha escrito alguien, las ubicamos en movimientos literarios, a veces tienen efectos polémicas, las novelas también pueden generar realidad, como las películas en la actualidad o las series, digamos, imitación de... y luego, sobre todo, que es lo que más me interesa, porque, digamos, las novelas tienen algo que los documentos con los que trabajamos los historiadores no tienen generalmente, que es la posibilidad de conocer a los individuos. Es decir, finalmente, nuestra documentación es muy fría, la que utilizamos. Es cierto, a veces alguien tiene la suerte de encontrarse un documento excepcional, o sea, pienso en Carlo Ginzburg y El queso y los gusanos, y por lo tanto ahí le sale un texto con mucho individuo, para decirlo de alguna forma, pero en general eso las fuentes lo ocultan, hasta el punto de que durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, te decían, yo lo recuerdo en la facultad, cuando estudiaba, te decían, bueno, no, ocuparte de los individuos, de lo que piensan, bueno, lo que piensan todavía, pero lo que sienten, por qué toman determinadas actitudes, el miedo, el odio, tantas cosas, te decían, eso no toca a los historiadores. Eso les toca o a los psicólogos, a los psiquiatras o a los novelistas, decían. Pero claro, ese es un problema, porque, digamos, yo considero, y ahí soy muy canónico, digamos, que la historia se ocupa de los hombres y mujeres en el tiempo, que es la definición que le daba Marc Bloch a la disciplina. Y por lo tanto, si no lo encontramos en los documentos habituales, tenemos que hacer un esfuerzo para encontrarlo en otras partes. Y las novelas ahí son claves. La novela es el reino de los individuos, y ahí encontramos, evidentemente, no personas que han existido realmente, aunque a veces sí, digamos, la novela de no ficción precisamente es la novela que está ahora más en boga, pero encontramos tipos humanos que nos pueden dar pistas para entender cómo eran los hombres y mujeres del pasado, en tanto que hombres de carne y hueso. Me recuerda una cita del prólogo de Milan Kundera, de su teoría sobre la novela, donde dice que la historia documenta la sociedad humana y la literatura a las personas, ¿no? Sería un poco reforzando esa idea. Claro, lo que ocurre es que yo no quiero, digamos, como historiador, mi concepción de la historia, yo no quiero conformarme con esa división. Digamos, evidentemente me interesa los hombres y mujeres en sociedad. Y por lo tanto, cuando están dentro de una clase social, de una nación, de un grupo, pero también me interesan las personas como tales, porque soy consciente que esas personas toman decisiones que no necesariamente son las que, desde nuestra supuesta racionalidad, son las que debería tomar. Es como nosotros, que un día nos levantamos de mal humor y hacemos unas determinadas cosas que no haríamos otro día que nos despertamos contentos. Pues en el pasado debía, claro, nadie ha estado en el pasado que sepamos, pero debería ser igual. Y por lo tanto, si no tenemos en cuenta esas cosas, acabamos construyendo una historia poco humana en ese sentido. En el libro escoges 12 novelas para abordar desde la independencia hasta el presente los 12 momentos, sucesos, etapas, problemas de la historia contemporánea de España. Y 11 de esas 12 novelas son novelas que se podrían llamar testimoniales, en donde el autor es protagonista o testigo de los hechos que cuenta. Sin embargo, la primera, que es Benito Pérez Galdós, los episodios nacionales del 19 de mayo y 19 de marzo y el 2 de mayo,
él habían pasado quizás 70, 80 años entre los hechos Sí. y el momento en que lo escribe, ¿no? ¿Por qué abrir con Galdós y si no rompe un poco eso la metodología de aproximación? No, yo creo que 11 de las novelas, como tú decías, son lo que llamo, lo que podríamos decir, autores hablando de su tiempo. Hablando de su tiempo, hablando de, como máximo, su infancia. Sería el caso de Unamuno con el Bilbao de la Segunda Guerra Carlista. Pero, digamos, colocar a Galdós, claro, Galdós debía estar, Galdós es el gran autor del siglo XIX, sin ninguna duda, y posiblemente el novelista más importante español después de Cervantes. Había distintas posibilidades. Una era, por ejemplo, Fortunata y Jacinta, y lo colocábamos en su tiempo. Acercarlo a su tiempo, ¿no? Claro. Pero, digamos, yo lo que quería era abrir con la Guerra de Independencia. Y Galdós era una buena solución, aunque es cierto, escribe sobre 1808 en 1873. Pero él mismo en otros textos habla de su tiempo, y él considera que su tiempo es el tiempo que nace con la Guerra de Independencia, lo que él considera el nacimiento de la nación española, y él habla en algún momento de novela moderna. Es decir, la novela moderna sería la que habla de tu tiempo y de los precedentes que han llevado a tu tiempo. Y por ahí lo encajaba, porque si no, me costaba encontrar novelas que hablaran de su único tiempo, escritas entre 1808 y 1873. O sea, no hay un acervo testimonial de novelas de la Guerra de Independencia, digamos. No, son posteriores. Y en el prólogo también tienes un par de ideas muy sugerentes. Una sobre la búsqueda del público y cómo los historiadores no deben renunciar a comunicar correctamente, con belleza estética incluso, su disciplina. Un poco esta es la defensa que intentas hacer en este libro, que es un ensayo, y también, por lo tanto, criticas el excesivo material académico, la excesiva cita forzada. Un poco, ¿cuál es el espíritu literario que anima Contar España? No, yo creo que los historiadores debemos hacer, que los historiadores somos escritores. También, que es algo que hemos olvidado durante muchas décadas, durante buena parte del siglo XX. Eso en el siglo XIX los historiadores lo tenían claro, a principios del XX también. Bueno, Gibbon o Michelet, ¿no? Pero incluso, digamos, Marc Bloch en la Apología por la Historia, que es de los años 40, que es ese libro que traduce Max Jaup al castellano cuando ya está en México, y es un libro inacabado, porque a Marc Bloch lo fusilaron en 1944. Los nazis. Y él todavía en la Apología por la Historia dice: no le quitemos la parte de poesía, la parte de belleza que tiene la historia. Digamos, apela a nuestra inteligencia, pero eso no es incompatible con que apele a nuestros sentimientos, y por lo tanto, digamos, la escritura es algo importante, y yo lo creo. Lo que ocurre es que hemos vivido una etapa, sobre todo en los países latinos, yo diría, quizás en los anglosajones no se ha producido lo mismo, pero sur de Europa, más América Latina en general, desde los 30, 40, se escribe bastante mal, y se escribe bastante mal adrede, además. Primero, porque no se cuida y no hay conciencia de que el historiador también es un escritor, y luego porque se confunde, y todavía algunos historiadores lo confunden, con no cuidar la escritura, con ser más científico. Que no es solamente los historiadores, los sociólogos también son bastante incomprensibles. Atraviesa toda la academia, digamos, ¿no? Pero los sociólogos lo han resuelto con manuales para escribir sociología o para entender a los sociólogos, que existen y son muy leídos, pero nosotros no. Nosotros eso no lo hemos hecho, y por eso no enseñamos a los estudiantes a escribir. Y así salen las cosas, digamos, unos libros que son ilegibles, porque nos forzamos a ello, primera posibilidad, o segundo, porque nadie nos ha enseñado que no se puede escribir de la misma manera
una tesis doctoral, un libro de síntesis, un ensayo, un artículo para el periódico, o un artículo que es lo que está ahora de moda entre los historiadores para aspirar a publicarlo en una revista Scopus. Claro, que dé puntos para la... Claro, eso es pero digamos, hay que ser conscientes que cada una de esas formas escriturales es para un público determinado. Es decir, tú no puedes pretender que si has colocado 2000 notas a pie de página, digamos, te lea mucha gente. Claro. Y por lo tanto hay que ser consciente a quién dirigimos eso. Si es una tesis doctoral, la van a leer 10 personas como máximo. Si es un artículo Scopus, pongamos que van a ser 150. Es decir, estamos escribiendo para los colegas. Claro. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos tiempos. Pero nos hemos olvidado que hay otro público que demanda historia y que no es incompatible hacer esas cosas tan sesudas con comunicar nuestros resultados, y no se pierde rigor por el camino. Sino además con el riesgo de que la historia que sí vende y el relato que se impone es el que están haciendo novelistas, sobre todo novelistas históricos que tú no te sirven como apunte, y esa sería otra pregunta, y por otra periodistas que se documentan. No, evidentemente, yo creo que ahí se produce una contradicción. Es decir, las sociedades occidentales demandan historia. Los historiadores, en general, no hemos sido capaces de saciar ese hambre de historia que dice John Lukács. Por lo tanto, la gente la ha buscado en otro sitio. Claro. Y nosotros hemos perdido el público. Es decir, con excepciones, en general no nos lee casi nadie. Pero no nos lee casi nadie porque hemos sido ilegibles durante mucho tiempo. Y por tanto la gente ha buscado maneras de informarse sobre historia en otros sitios. Una puede ser la novela histórica, las series, pero también, digamos, determinadas revistas de divulgación, pero, digamos, le resulta difícil a la gente leer ese tipo de libros. Pero el problema es, sobre todo, que el autor no ha reflexionado sobre a qué público se dirige. Y por eso los escribe de esa manera. Totalmente de acuerdo. Creo que en México hay una escuela un poco distinta, sí, encabezada por Enrique Krause, que tiene una apuesta por la buena prosa y por la buena comunicación, pero junto con otros muchos historiadores. Sí, pero ¿no? Como sabes, también con polémicas habituales con el gremio de los historiadores. Porque no lo reconocen como científico. Exactamente. Injustamente, digamos, y luego están esas cosas de las... iba a decir envidias, no sé si son envidias, es decir, que de considerar que un autor, un historiador que vende, digamos, es un historiador no suficientemente científico, riguroso, que es lo que no tiene ningún sentido. Volvamos a la última idea del prólogo que me interesa, que es la de Martha Nussbaum, ¿no? Que la cita recurrentemente, la defensa que ella hace de la importancia de la mirada humana en la historia, ¿no? Sí, no, Martha Nussbaum evidentemente está en la base del libro. Digamos, sobre todo ese libro que es Justicia Poética, que es un libro de los años 90 de Martha Nussbaum, que a mí me fascinó. Digamos, ella lo aplica parte de la literatura de Dickens, básicamente, de Tiempos difíciles, que a mí me parece una novela excepcional. Y ella lo que argumenta de cara a los juristas, básicamente, es que la lectura de novelas da la posibilidad de conocer mejor a las personas y, por lo tanto, da la posibilidad de una justicia más humana. Ahí el juez lector de novelas, el fiscal, el abogado lector de novelas tienen la posibilidad, tienen la posibilidad porque eso no se produce automáticamente, claro, pero tienen la posibilidad de conocer mejor a las personas. Y por tanto, si tienen más posibilidades de conocer por qué el ladrón actuó de esa manera, por qué hizo lo que hizo, la justicia será más justa. Y esa es una idea que a mí me parece fascinante. Y que está detrás de este proyecto. Y está detrás claro, mi argumento es un historiador lector de novelas tiene la posibilidad, insisto, tiene la posibilidad de conocer mejor a los hombres y mujeres del pasado. Y por lo tanto, si es una historia más humana, más compleja, también será
una mejor historia. ¿Cuál fue el criterio de selección? Porque hay algunos que parecen absolutamente inapelables. El segundo, por ejemplo, el libro es Paz en la Guerra de Unamuno sobre el carlismo, me parece indiscutible. O Aurora Roja de Pío Baroja sobre los movimientos revolucionarios y anarquistas que estallaron a principios del siglo XX. En cambio, otros podrían abrir a cierta polémica, ¿no? ¿Cuál fue tu criterio de selección? No, yo creo que había dos criterios de los que había que partir. Uno era los temas claves de la historia de España de los siglos XIX, XX y XXI, y el otro, los autores. Digamos, es evidente que algunos autores debían estar sí o sí. Digamos, hemos hablado de Galdós, por ejemplo. Yo creo que digamos, tiene su sitio. Otros quizás no son tan claros. Pardo Bazán también inevitable, ¿no? También es inevitable. Sender también, ¿no? Sí, lo que ocurre es que también luego estaba en con qué obra te quedabas de cada uno. Claro. Pero, digamos, una parte son los autores. Pero a mí no me interesaba quedarme con el canon actual. Digamos, el canon actual responde a cuestiones actuales, pero ese no es un criterio necesario, es un criterio de calidad, pero digamos, de lo que consideramos hoy que son grandes novelas, pero no siempre se ha tenido el mismo criterio. Claro. Y, por lo tanto, si nos quedamos con el canon actual, perdemos novelas que quizás ahora no leemos, pero que en su momento fueron como muy leídas. El Padre Coloma, por ejemplo. El Padre Coloma en 1891 o Los cipreses creen en Dios Gironella, de 1953, ¿no? De Gironella. Claro. Claro, Gironella posiblemente es el autor español más vendido. Vendió millones de ejemplares. De su trilogía, aunque la clave fueron los dos primeros, ¿no? Pero ahora no lo leemos. Claro. Pero varias generaciones de españoles lo leyeron y lo leyeron mucho. Por lo tanto, esos también había que colocarlos. Y cuando tienes las dos cosas, temas y autores, aquí hay que empezar a encajar. Claro. Porque solo son dos. Y hay que discriminar inevitablemente. Y ahí empiezan los problemas. Claro. Porque hay momentos con gran abundancia de buenas novelas. Bueno, la Guerra Civil, sin duda, por ejemplo. Pero finales del 19, digamos, tienes ahí a tres que los he colocado, digamos, tienes a Galdós, tienes a Unamuno, tienes a Pardo Bazán y un poquito más adelante a Baroja, pero claro, ¿qué haces con la regenta de Clarín? ¿Qué haces con Pereda? Digamos, ahí eso te produce, y ahí sí, hay que encajar las dos cosas, que los temas fundamentales estén y que la mayor parte de autores fundamentales estén, pero no puedes insistir demasiado porque si no, luego te quedas sin novelas para cubrir el siglo XX. Claro. Me interesó mucho el capítulo de Gironella justo porque la hipótesis de su éxito que tú desnudas es que fue el primer libro que habló de la reconciliación tras la Guerra Civil, ¿no? ¿Por qué no ahondamos un poquito en eso? Bueno, yo creo que es un libro que, como decía, muy vendido en su momento. Origen de la editorial Planeta, en cierto sentido. Sí, es la base de la editorial, la alianza Lara-Gironella es la que remonta la editorial Planeta. Es un libro, además era en aquel momento un libro no de un autor novel, pero un autor poco conocido, digamos, fue un boom editorial espectacular. No, es una novela que se sostiene, se puede seguir leyendo, es una novela que es cierto que no es que el lenguaje, la lengua no es una lengua muy perfecta. Sofisticada, ¿no? Eso Delibes lo vio enseguida. Digamos, Gironella es un catalán que escribe en castellano y que digamos que da muchos giros catalanes, pero lo que funciona ahí es el retrato de la ciudad, que en este caso es Gerona, pero que podría representar, él lo dice, cualquier ciudad de provincias española en ese momento, quizás. Familias divididas. Familias divididas, generaciones que toman posiciones distintas. Tiene una mirada, digamos, crítica, pero relativamente amable sobre casi todas las opciones políticas, excepto el comunismo. Digamos, los comunistas son los malos. Estamos en el 53, Guerra Fría. Pero incluso los anarquistas, los independentistas, digamos,
digamos, evidentemente les critica, pero es una mirada relativamente amable. Pero también critica al otro bando, que eso pero es lo también al atractivo, otro bando, ¿no? digamos, Claro. es lo mismo los falangistas, a la Iglesia, digamos, es una novela que si yo tuviera que definirla con una sola palabra, yo diría es una novela católica. Claro. Pero una novela católica muy, muy crítica con la jerarquía eclesiástica y sobre todo con lo que ha hecho la Iglesia de la Restauración y también durante la República. Él dice sobre todo de cara a los pobres, o digamos a las sociedades, a la sociedad popular. De hecho, digamos, Gironella es curioso porque hay una carta que le escribe a su madre. Él escribe la novela en París. Y le escribe a su madre que era católica intransigente, de los duros, y le dice, porque han corrido rumores de que está escribiendo algo sobre la Iglesia, y la madre y la familia se están preocupando, alerta, ¿no? Y le dice, no se preocupe, todo entrará dentro de la buena doctrina de la Iglesia. Yo pienso incluso que es una novela, dice, que va a defender a la Iglesia, pero lo que no voy a hacer, digamos, es decir que hacen bien cuando tratan con determinados grupos, que lo han hecho todo bien. Digamos, hay una crítica que hay que hacerle a la Iglesia jerárquica. A mí lo que me sorprende también de esa novela es que en el exilio republicano, al menos en México, se leyó muchísimo también. Sí, aunque se leyó con crítica. Se leyó en todas partes. Sí, yo utilizo, digamos, en un momento determinado, utilizo la anécdota de que ahí hay un cruce entre dos personas que no se conocieron, además, que son Gironella y Maxau, uno desde España, el otro desde México, porque en una carta privada dice Gironella que la primera línea de la novela la pone después de leer un texto de Maxau, que no le gustó nada, decidió que había que explicar las cosas tal como eran. Y unos años después, cuando sale Los Cipreses, Maxau cuenta en sus diarios que leyó esa novela que todo el mundo está leyendo y que no le gustó nada, y que él no recordaba la Segunda República en la guerra de esa manera. Es interesante porque también recoges, para hablar del exilio, sobre todo el más duro, el que derrotado el ejército y los republicanos están en Francia, muchos de ellos en campos de concentración. La novela, obra de teatro de Maxau, que se llama Campo Francés, ¿no? Incluso guión cinematográfico. Exacto, y es muy experimental, ¿no? Sí. Requiere las fotos, por ejemplo. ¿Por qué ese libro? A mí me encanta, por cierto, ¿no? A mí Maxau me gusta muchísimo. Me parece un autor espectacular, que es muy leído, pero no lo suficiente. Es poco leído, yo diría. Sí. En los últimos tiempos se le ha recuperado, pero no es un autor de gran público, porque también es cierto que muchos de sus textos no son sencillos, pero son espectaculares, digamos. Tiene algunos desde el de la muerte, digamos, cuando se inventa ese asesinato de Franco por parte de los exiliados, por parte de un mesero de Guadalajara, para que los exiliados dejen de discutir y se vayan otra vez a su país, o el manuscrito Cuervo, que me parece espectacular. La autobiografía de José Cambalán, también, que es increíble. Que no solo eso, sino montó la exposición. Exacto, también. ¿No? Me parece una persona, quizás escribió demasiado, pero lo que escribió es espectacular, y las novelas de los Campos son muy buenas. Claro. Y algunas muy experimentales, y esas lo es. Digamos, es una novela, pero que también puede leerse como guión de cine, como obra de teatro, y además tiene una mirada española, pero muy europea. Es decir, que sobre todo en el momento en que, no tanto cuando salen de España, digamos que son las primeras escenas que él había vivido, porque él estaba rodando en aquel momento, en el 39, finales de enero, principios de febrero del 39, está rodando L'Espoir de Malraux. Y de hecho escapa con Malraux y pasan la frontera, luego la estrenan en París, y él vivió claramente ese momento. Pero cuando ya está en París, en Roland Garros, que ahora lo recordamos como el campo de concentración. Claro, ahora es el tenis, pero fue un campo de concentración. Ahí no solo los españoles tienen problemas, digamos, ahí empiezan a tener problemas todos los europeos. Digamos, está pasando algo en Europa
que quizás la guerra civil, digamos, ha mostrado claramente, pero que están ocurriendo cosas parecidas en Alemania y en otros países del este, en Italia. Es lo que cuenta Kessler en La escoria de la Tierra también, ¿no? Claro. No, y por tanto, yo creo que Max Aup a mí me parece un autor fascinante. Sin duda, y es delicioso tu acercamiento, además, ¿no? Hay 3 temas contemporáneos de la España de hoy. Uno es la transición y el golpe del 23F. Otro es la cultura de la corrupción asociada a la especulación inmobiliaria. Y otro, digamos, sería el terrorismo de ETA. Y en este caso, en los 3 casos escogiste novelas que han tenido mucho público, sobre todo 2 de ellas, y otra, al contrario, más exigente literariamente, pero también muy pertinente para el tema. ¿Por qué no nos hablas del retrato de la España de hoy que se dibujan en Anatomía de un instante, de Javier Cercas, Patria de Aramburu, para hablar del terrorismo vasco, y Crematorio de Chirves para hablar de la corrupción, ¿no? Son 3 novelas muy distintas, digamos, con gran valor literario las 3, que han sido un éxito. La de Cercas fue un éxito, la de Patria ha sido el último gran éxito de la literatura española, y Chirves quizás es un autor menos conocido, pero es cierto que en su caso, como Crematorio se convirtió en serie, digamos, mucha gente ha conocido a Chirves a través de la serie, con Pepe Sancho, pero bueno, yo creo que eran 3 novelas que, digamos, la de Cercas tenía además un atractivo añadido, y era que toda la discusión sobre de qué género estamos hablando. Vamos, abre una vía que luego ha sido muy continuada en España, pero también en otros países. Pienso en Emmanuel Carrère, en Francia, que quizás es uno de los mayores representantes, que es esas novelas que hablan de cosas, como dicen ellos, que son verdad. Claro. Digamos, que es la novela de no ficción. Y que se pregunta sobre el proceso de construcción de esa novela, que eso está en Carrère todo el tiempo, ¿no? Y por tanto hay una discusión, ¿qué es exactamente Anatomía de un instante? Yo creo que la novela es ambigua en ese sentido, aunque luego, quizás por cuestiones más comerciales, tanto Cercas como sus editores insistieron mucho en que era una novela, que evidentemente se vende siempre mucho mejor que un libro de historia, pero es un libro que podría pasar por un buen libro de historia, podría pasar por una buena crónica periodística también, y por lo tanto me interesaba ese juego. Y claro, permite algo que las novelas a veces, quizás las novelas puras, tienen más dificultad, que es, digamos, entrar en los debates. Digamos, ahí todo el debate sobre qué hizo el rey, digamos, de qué manera actuó y por qué unos dicen que hizo otra cosa. Digamos, como es un género muy híbrido, le permite especular más libremente, y le permite hacerse preguntas, y al mismo tiempo es una gran novela, como todas las de Cercas, de interrogación sobre el acto de escribir. Y ahí a mí me parece la gran novela de Cercas. Y el caso de Patria también tuvo que ver con que la sociedad vasca, en primero y después la sociedad española, aprendió a entender la dimensión de la tragedia que habían vivido, ¿no? Ese miedo, esa incapacidad de decir lo que piensas, no solo los que iban con escolta, no solo los que iban asesinados, sino cómo permeó y en cierto sentido destruyó una sociedad, ¿no? No, fíjate, eso nos devuelve a lo que decíamos antes, digamos, es una novela, digamos, en la que las personas, todas, de todos los bandos, de todas las edades, de cualquier generación, de las grandes ciudades y de las pequeñas, pero sobre todo de las pequeñas, digamos, están ahí muy presentes, en carne y hueso, digamos, lo que sienten, ese miedo terrible, los odios, el adoctrinamiento, la incomunicación, el fanatismo, todas esas cosas están ahí. Y además tiene otra cosa. La indiferencia de mucha gente. Claro, porque fíjate que el terrorismo vasco, digamos, el catalán ha sido muy poco tratado. El vasco sí teníamos novelas sobre el terrorismo vasco,
pero que se centraban más bien en los perpetradores, en los comandos, cosas de ese tipo. En la mecánica policíaca. Claro, y también los historiadores. Los historiadores se preocupaban mucho de eso, de reconstruir los atentados, la acción policial, pero nos faltaba una cosa clave, que es qué sienten las víctimas. Y yo creo que es la gran novela de las víctimas. Y que además yo creo que cambió la percepción de mucha gente, tanto en el País Vasco como fuera, de lo que había sido el terrorismo y sobre todo llegar a ser conscientes de lo que padecieron en esa sociedad enferma que fue el País Vasco durante mucho tiempo. Estabas basculando en Aramburu con su libro anterior también, ¿no? Claro, Los peces de la amargura me parece el gran libro de Aramburu. Lo que ocurre es que, a diferencia de Patria, no es un libro gran público. Claro. Digamos, lo que tiene Patria es que, además de tratar el tema y tratarlo bien, es una buena novela y además fue un fenómeno social. Funciona como fenómeno social. Los peces de la amargura lo ha leído mucha gente, pero sigue siendo poca. Pero Los peces de la amargura, digamos, también, como dice el propio título, es una novela, unas narraciones mucho más amargas, digamos, porque ahí hay un paso muy interesante, digamos. En Los peces de la amargura uno sale finalmente, después de leerlos, pensando que eso no tiene solución, de que no hay mañana. En cambio, Patria abre la vía a la reconciliación, que es una cosa que se le ha criticado mucho en ese sentido. Hay un único libro que no está escrito en español por un autor clave, ¿no? Que es Jorge Semprún. ¿Por qué? Sí está escrito en español. Es uno de los dos únicos escritos en español. Bueno, ¿por qué no hablamos un poco de Semprún y de su...? No, Semprún evidentemente es un autor que ha escrito casi todo en francés, excepto dos novelas, o una supuesta novela y una novela. La supuesta novela es la autobiografía de Federico Sánchez. Que la vivió en español, y por eso la consideramos novela, porque el subtítulo es novela y porque ganó el premio Planeta de Novela, pero podrían ser sus memorias de la etapa del comunismo. Y la escribió en español porque le interesaba, en plena transición, mostrar lo que había sido el Partido Comunista. Y porque la vivió en español, porque era clandestino en España, ¿no? Y la otra es 20 años y un día. Y 20 años y un día es una novela de principios del siglo XXI, en la que Semprún, como siempre, habla de él mismo, pero habla de él situado a mediados del franquismo, digamos, en sus años en los que está infiltrado o que está de clandestino en España, y permitía un poco el juego entre el franquismo, que ya no es el de la posguerra, que ahí Maxau más o menos lo cubre, sino que ya es el franquismo de los años 50, en el que está despertando un cierto movimiento obrero, muy poco, pero sobre todo el movimiento estudiantil. Y esa es la novela. Si hablamos de Paz en la Guerra de Unamuno y el carlismo, que está jugando obviamente con Guerra y Paz de Tolstoy, sus recuerdos de infancia, nos puede llevar también a otra de tus grandes áreas de investigación como historiador, que ha sido el carlismo, ¿no? ¿Por qué no nos centramos un poco en Paz en la Guerra de Unamuno? Y luego me gustaría que me relacionaras la vigencia del carlismo con el nacionalismo periférico, ¿no? Son dos preguntas distintas. No, digamos, Unamuno, digamos, a mí Paz en la Guerra quizás no es el texto más conocido de Unamuno, porque cuando pensamos en Unamuno pensamos más bien en textos un poquito, pensamos más en las nivolas que va a decir el siglo XX, o en textos un poquito más filosóficos, y en los últimos tiempos desde el cine también se ha recuperado al último Unamuno, por tanto... El de la Universidad de Salamanca. Exactamente, ¿no? Pensamos tanto en el de ese final del siglo XIX, que es un Unamuno muy interesante, que ha sido socialista, que ya está dudando, que empieza a dudar de la llegada del nacionalismo vasco, que está en plena crisis espiritual, y escribe una novela que está basada en recuerdos de infancia, de juventud, porque él vivió desde Bilbao la Segunda Guerra Carlista y el sitio de Bilbao, y por tanto ahí había un elemento testimonial de contar su tiempo,
pero aparte de que es una buena novela y que se sigue sosteniendo, es una novela que a mí me parece que es quizás el mejor texto que yo conozco como mínimo, y conozco bastantes, que trata de por qué, de qué es ser carlista, para decirlo de alguna forma, y quizás también qué es ser liberal. Digamos, yo cuando descubrí Paz en la Guerra, hace muchas décadas, cuando estabas quizás antes ya de estudiar el carlismo o en los inicios, digamos, fue un libro que me deslumbró, porque los libros de historia sobre el carlismo te contaban normalmente los hechos de las guerras carlistas. Luego vino la moda socioeconómica marxista, que era, digamos, intentar descubrir las bases económicas de los distintos grupos que participaban en el carlismo. Tenemos con ese juego de que la infraestructura determina la superestructura, pero ni con una mirada ni con la otra entendías exactamente por qué en un momento determinado, a lo largo del siglo XIX, tanta gente se había ido al campo del carlismo, hasta provocar 2 grandes guerras civiles, además de un montón de otros conflictos. Y Unamuno da respuestas, y son respuestas que no van en el sentido socioeconómico, van más bien hacia cuestiones religiosas muy que la moderna historiografía del carlismo había dejado a un lado, con el argumento de que si alguien era religioso es porque lo habían manipulado, etc. Por tanto, teníamos ahí a miles de campesinos manipulados. En cambio, ahí, digamos, entiendes lo que significa, en Unamuno entiendes lo que significa la religión en esas comunidades. Cómo encarna, claro. y en cierto sentido la enorme ofensa que sentían frente a la modernidad, ¿no? Exactamente, digamos, es decir, ¿por qué esos grupos se sintieron agredidos en un momento determinado por eso que llamamos la modernidad, que tiene múltiples caras? Es decir, para unos, y sobre todo en ese momento, en la Segunda Guerra Carlista, el ataque a la religión en la etapa del sexenio es muy importante, es un elemento clave, pero hay la otras, amortización claro, de los bienes también, ¿no? Digamos, eso antes, ¿no? sería antes, digamos, pero también lo que significa la pequeña comunidad rural, lo que significa la monetización de los intercambios para pequeñas sociedades, digamos, y eso es general, no es un problema español. En la confianza, en la tradición, en otros códigos, claro, ¿no? Claro, es decir, en cambio, ahí hay una imposición de hacer las cosas de una determinada manera que no entra en la manera de percibir y de entender el mundo de esas personas. De ahí que sea una agresión lo que viene como modernidad. Y ahí se dan digamos, el carlismo es uno de los grandes ejemplos, pero lo encontramos en toda Europa occidental, movimientos parecidos, sean en Francia, en Portugal. Bueno, en México, sin duda, la cristiana. La cristiada, pero incluso a finales del XIX, en México también, estoy pensando en el episodio de Tomochic, claro, que cuenta Heriberto Frías en su novela. Esa sublevación popular, claro, mesiánica un poco, ¿no? Y otra sublevación del mismo tipo, pero a mayor escala, que es el asunto de Canudos, claro, la guerra de Canudos de 1896-97 Por eso en Brasil. Usas a Vargas Llosa, claro, también de soporte para entender a Unamuno, ¿no? Sí. Y por lo tanto, digamos, el carlismo es un elemento muy importante en la historia de España, hasta la Guerra Civil Española, yo diría. Es su último coletazo, ¿no? Porque sí, los requetés navarros son carlistas. Claro, pero ¿no? Fíjate que es interesante porque, digamos, el carlismo se diluye la primera vez que ganan. Qué curioso. Bueno, digamos, el argumento bueno, no sencillo, pero, digamos, el haber ganado significa que ya no tiene sentido continuar la lucha. Digamos, Franco está asegurando la religión, está asegurando determinados valores y está asegurando la crítica al liberalismo. Esa es la base del carlismo. Claro. Por lo tanto, mucha gente se va a su casa y eso se empieza a desmovilizar y ahí empieza a ser un movimiento viejo. ¿Y cómo se transmuta, cómo cambia la piel hacia el nacionalismo? ¿O por qué coincide, en cierto sentido, el mapa carlista y sus puntos más álgidos de resistencia
con el mapa nacionalista, tanto navarro como vasco y catalán. A ver, hay algunas continuidades, pero yo nunca he aceptado la tesis, que es una tesis que sostienen algunos historiadores vascos, sobre todo fuera de la universidad, pero que en Cataluña sostiene una determinada escuela nacionalista, Termes y otros, que es que hay una línea de continuidad entre el carlismo y el nacionalismo catalán. Es decir, ellos argumentan que el catalanismo es algo popular y por tanto viene del carlismo y del federalismo, que son los dos grandes movimientos populares del siglo XIX. Yo creo que eso no funciona. Y luego del obrerismo sería, claro, ¿no? Y claro, un federalismo que en parte es obrero, pero yo creo que eso no funciona. Así que para mí la tesis de Soletura, tan criticada, de que el primer nacionalismo, tanto catalán como vasco, podríamos decir, es de origen burgués, a mí me parece evidente. Pero... O sea, lo inscribes en la crisis del 98, la pérdida de las colonias. Yo lo inscribo ahí en ese momento de la restauración, en la aparición del nacionalismo, y eso significa que el carlismo también tiene que ponerse las pilas. Digamos, porque el nacionalismo, el primer nacionalismo, le está quitando base es de origen no carlista, pero sí intransigente católico. Es decir, ahí hay una confusión a veces. Por ejemplo, dicen, no, es que Sabino Arana era de familia carlista. De acuerdo, era tradición carlista, pero Sabino Arana en ese momento, cuando funda el nacionalismo vasco, ya no es carlista, se fue con los integristas en 1888. Y yo creo que ese integrismo, esa intransigencia se nota en el primer nacionalismo vasco, que de alguna manera es el nacionalismo casticista al revés. Lo que ocurre es que, digamos, es un casticismo en el que ya no hay árabes ni judíos, sino que hay maquetos. Claro. Pero es el mismo juego. Digamos, ahí hay un magma muy vinculado al catolicismo, como lo está el primer nacionalismo, y por ahí se puede explicar algunas de las continuidades. Y luego hay una competencia por el mercado. Algunos insisten en el tema de los fueros. Los fueros no están en las primeras reivindicaciones carlistas, es algo añadido. Digamos, el primer carlismo del año 1833 no reivindica los fueros. O sea, tienes tus reparos en esta transposición, aunque hay una base social que está... Aunque, y esa es la segunda parte, aunque el mapa coincide. Claro. Es decir, el mapa del XIX y el mapa del siglo XXI coinciden. Por el camino hay una reivindicación de orígenes carlistas por parte de los nacionalistas. Herri Batasuna, por ejemplo, consideraba que Zumalacárregui era el primer combatiente vasco. Digamos, ahí hay una recuperación que también es muy interesante, pero lo que hay es una coincidencia geográfica. El mapa del independentismo catalán del procés es el mismo que el mapa del carlismo, y el País Vasco es muy parecido. Yo creo que son las zonas, en Cataluña me parece evidente, las zonas más conservadoras. Conservadoras en un sentido no político, no que sean de derechas, porque hay derecha e izquierda, no conservadores en su visión del mundo. Digamos, la reticencia a cambiar. Por eso es más rural que urbano, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Y digamos, es esa idea que apareció mucho en el proceso en Cataluña, de que vivimos bien, que vivimos muy bien entre nosotros. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Eso por una parte. Y por la otra, vivimos muy bien porque tenemos que colaborar a que otros, digamos, les vaya mejor. Claro. Digamos, que son dos caras de la misma moneda. Pero es esa idea de resistencia al cambio. ¿Por qué no hay una gran novela para entender el nacionalismo catalán? ¿O si la hay? ¿Conoces alguna? ¿No? Digamos, sobre el nacionalismo actual, yo creo que no. Digamos, que hablen del nacionalismo, quizás sí algunas de las novelas sobre la guerra civil o incluso sobre la Segunda República. Estoy pensando en Sagarra, estoy pensando en Joan Sales, pero no, actualmente yo creo que no se ha escrito esa novela. Evidentemente se ha escrito mucho, claro, sobre el proceso, y hay mucha novela, pero digamos, yo no creo que haya ni en catalán ni en castellano todavía la gran novela sobre lo que fueron los años del proceso. Creo que hay dos libros para concluir con Contar a España, dos novelas que escoges que sí hablan de mundos
que afortunadamente han cambiado radicalmente. Uno es el caciquismo rural de Galicia con la novela Los Pasos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, y el otro, en cierto sentido, el fanatismo guerrero, pero también la trituradora de sangre, que fue la guerra de Marruecos, y pienso en el imán de Sender, ¿no? ¿Por qué no nos aprovechamos esta última pregunta conjunta para hablar de esa transposición positiva que también, por supuesto, ha sufrido España, ¿no? No, evidentemente, las cosas han cambiado mucho y en ese sentido, digamos, ir a los Pasos de Ulloa era una buena manera para contar que España todavía no estaba hecha totalmente a finales del siglo XIX, claro, que es un tema que los historiadores de muchos países están tratando en los últimos temas. Por eso no había cuajado la democracia, claro, por ejemplo, plena. Pero no solo eso, sino incluso no se había integrado a toda la sociedad española. Así es. No había consciencia de ser españoles, ni de ser gallegos, ni de nada. Digamos, no hay conciencia de eso, el proceso de nacionalización todavía se está haciendo y además hay territorios que quedan aislados del mundo. Tierra de expulsión siempre, Galicia. Y por ejemplo, ese interior de Orense era un buen ejemplo. Habría otros en España, pero era para mostrar, digamos, que es cierto que el caciquismo afecta a toda España, y otros autores lo habían tratado, Blasco Ibáñez, por ejemplo, en el caso de Valencia, pero, digamos, ahí había, digamos, una sociedad dentro de la sociedad que podríamos llamar arcaica, para decirlo de alguna forma, si lo entendemos en clave de modernidad, y que era importante tratar. Y la otra es Imán, que a mí me parece una novela espectacular, de las mejores de Sender y de las mejores del momento. Junto con La muerte de un campesino, que también es una El Requiem por un campesino español, quizás Crónica del Alba también. A mí me gusta mucho también La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, pero digamos es una gran novela y además vuelve a ser una novela que muestra, digamos, una de las caras terribles del paso de España por el norte de África. Es decir, que hay varios, pero en ese caso es, digamos, la idea de otredad o de desplazamiento, digamos, que ocurre con un campesino aragonés que no ha salido nunca de su pueblo y que de golpe lo llevan a África porque evidentemente su familia es pobre, no ha podido pagar un reemplazo. Era solo para los pobres, por supuesto. Y se encuentra en un mundo que no entiende, con unas reglas determinadas y además con una violencia. Y profundamente desorganizado, jerárquico, despótico. O sea, todo eso está también. Y con violencia, ¿no?, por todas partes. Porque, claro, sí, los rivales son muy violentos también. Digamos, esa caza al hombre del año 21 que él narra en primera persona es espectacular. Así es. Pero no solo eso, también, por ejemplo, la violencia que infligían los oficiales a los soldados. Digamos, todo es una relación de una enorme violencia. Y en donde emergen, como siempre, en momentos de grandes crisis, digamos, aparecen todas las emociones y todos los sentimientos. Porque, digamos, hay solidaridad a veces, pero un profundo egoísmo. Claro. Digamos, hay odios y amistades. Digamos, vuelve a ser el hombre en este caso. Es un acelerador de las pasiones humanas. Digamos, en este caso, Vians, que es el personaje, digamos, está ahí en el centro y permite entender. Lo dice Sender en un momento determinado y tiene razón. Digamos, Vians es un personaje, pero puede representar a miles de otros hombres, en ese caso, a los que les ocurrieron en ese momento o anteriormente en las guerras y, sobre todo, si pensamos en esas guerras de África, cosas muy parecidas. Si hubiera que escribir el capítulo 13, estoy seguro que entraría Ignacio Martínez de Pisón, ¿no? Sí. Porque es un novelista con esa capacidad para meterse dentro de la historia, ¿no? Sí. No, digamos, las novelas de Ignacio Martínez de Pisón, digamos, aparte de que es, en este momento, desde mi punto de vista, uno de los más grandes autores de la literatura española. Yo coincido plenamente. Tienen todas sus novelas una mirada histórica muy clara. Quizás no tanto lo que yo decía antes de hablar de su tiempo,
pero, digamos, es un novelista con una dimensión histórica y un cuidado de la historia en sus novelas muy interesante. Digamos, fue uno de los autores sobre los que dudé, de ponerlo o no, pero es cierto que muchas de las novelas, de sus novelas más interesantes, hablan de épocas un poco, hablan sobre todo del franquismo. Bueno, estuve pensando en el principio de la transición, algunas, pero bueno, al final, pero sí, sin duda, sí, hay algunos autores que si en lugar de 12 fueran 15, pongamos, yo creo que entrarían. Claro. Delibes, Ocela, posiblemente debería entrar, Clarín para el siglo XIX. Vamos, hay ahí autores que seguro que deberían estar. Pues muchas gracias, Jordi, por esta conversación. Recomendar, por supuesto, Contar España. Y a todos los invitados a este programa les hago una última pregunta, y es que recomienden un libro que los que te están viendo, escuchando o leyendo no pueden pasar por este bajo mundo sublunar sin haberlo leído. No, a ver, me voy a centrar en novela escrita en castellano, digamos, y dejo a mis clásicos preferidos, Flaubert y otros, pero yo quizás me quedaría con La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Es un libro de 1981. Es un libro que habla de hechos históricos. Bueno, la gran rebelión mesiánica, ¿no? de Canudos, a la que he citado antes, pero, digamos, el interés de la novela es que es una inmensa novela, desde mi punto de vista la mejor de Vargas Llosa. Para mí, sin duda, digamos, podríamos ponerla al lado de La fiesta del chivo, de Conversación en la catedral, pero yo creo que es la gran novela, que habla de historia, pero no es una novela histórica, y que tiene una mirada muy preocupada, como siempre, por su época. Y su época no es finales del siglo XIX en Brasil, sino la América Latina de los años 70. Y nuestra época también, en cierto sentido. Pero, digamos, escrita en el 81, digamos, ahí está el militarismo, están los mesianismos, la violencia. Alerta contra el populismo, en cierto sentido, ¿no? Sí. Pero me parece una novela espectacular. Pues queda dicho. Muchas gracias, Jordi. A ti.